Hola, muy buenos días. En el día de hoy quiero hablar acerca de potencial de membrana en reposo y enseñarle cómo se puede calcular potencial de membrana en reposo. Recordando que todas las células por fuera tienen mayor cantidad de cargas positivas y por dentro tienen más cantidad de cargas negativas o menos cantidad de cargas positivas. En este caso, si yo coloco un equipo que se llama galvanómetro, pongo un polo de galvanómetro dentro de la célula y otro polo fuera de la célula, la aguja de galvanómetro me marca menos de 90 milivoltios. En el día de hoy yo quiero enseñarle, demostrarle cómo podemos lograr calcular ese menos de 90 milivoltios de esa diferencia de carga eléctrica dentro y fuera de la célula. A esa diferencia de carga eléctrica dentro y fuera de la célula nosotros llamamos potencial de membrana en reposo. Recuerden que teníamos dos tipos de potencial de membrana. Potencial de membrana, podíamos tener potencial de membrana en reposo y potencial de membrana en acción. Cuando hablamos de potencial de membrana en reposo, es la diferencia de carga fuera dentro de la célula y cuando no hay movimiento de cargas eléctricas. Pero cuando hablamos de potencial de membrana en acción, cuando hay un estímulo y ocurre una entrada masiva de carga positiva, y a eso nosotros llamamos la despolarización, y luego tenemos la salida de esas cargas y que se llama repolarización. Pero vamos a enfocarnos más sobre potencial de membrana en reposo y poder calcular ese menos de 90 milivoltios, la diferencia de carga dentro y fuera de la célula. Las células, casi todas, tienen muchos iones de sodio fuera de la célula y pocos iones de sodio dentro de la célula. Y tienen poca cantidad de potasio fuera y mucha cantidad de potasio dentro. O sea, podemos decir que el sodio es el catión más abundante fuera de la célula y el potasio es el catión más abundante dentro de la célula. Entonces, vamos a comenzar a explicar el potencial de membrana en reposo y cómo se calcula. Hay dos fuerzas que tenemos que conocer. Hay una fuerza que provoca la entrada de iones hacia dentro de la célula y otro que provoca la salida. Eso lo vamos a conocer explicando primero la célula cuando existe solamente iones de calcio. Vamos a suponer que solamente estoy trabajando con iones de potasio, ¿no? Solamente iones de potasio. Si buscamos en los libros de fisiología, vamos a ver que dentro de la célula nosotros tenemos mucha cantidad de potasio. Tenemos 140 miliequivalentes por litro de potasio dentro de la célula y fuera tenemos solamente 4 miliequivalentes por litro de ¿qué? De potasio. Si dentro tengo mucha cantidad de potasio y por fuera tenemos poca cantidad de potasio, hay una tendencia que quiere sacar el potasio hacia fuera. Entonces puedo decir que hay una fuerza que saca el potasio hacia afuera. A esa fuerza nosotros vamos a llamar gradiente de concentración. Gradiente de concentración. En este caso es gradiente de concentración para iones de potasio. Esa es una fuerza que saca el potasio hacia afuera. Pero mientras potasio está saliendo, ¿qué va a ocurrir dentro de la célula? Dentro de la célula vamos a tener más cargas negativas o menos carga positiva y por fuera vamos a tener mayor cantidad de iones de potasio. Entonces, por fuera de la célula vamos a tener muchos iones
de potasio, o sea, carga positiva, y por dentro vamos a tener mucha carga negativa o menor carga positiva, que son lo mismo. Entonces, cuando ocurre esto, se produce otra fuerza que no permite que las cargas positivas salgan, porque si dentro tengo una tendencia de producir cargas negativas, entonces cuando quieren salir las cargas positivas hay una resistencia. Entonces eso produce otra fuerza contraria a gradiente de concentración, que no permite la salida de iones de potasio. A esa fuerza nosotros llamamos potencial de difusión. Se llama potencial de difusión. Entonces puedo decir que potencial de difusión es una fuerza contraria a gradiente de concentración. Ahora, si nos fijamos, vamos a ver algo muy interesante. Mientras va saliendo mayor cantidad de potasio, entonces lo voy a ponerlo de esa manera para que sea más fácil de entender. Primero, hay mucha fuerza para salir, para que saque el potasio hacia afuera, y poca fuerza que lo evita. Mientras más pasa el tiempo, vamos a suponer que aquí tenemos menos de 94 milivoltios. Mientras pasa el tiempo, el potasio tiene menor tendencia para salir, pero la fuerza contraria, que es potencial de difusión, va en aumento. Menos negativo, ¿no? Menos de 60 milivoltios. Y llega un punto que esas dos fuerzas van a ser igual. O sea, esas dos fuerzas van a ser igual. Vamos a suponer menos de 5 milivoltios. Son números ficticios, ¿no? Números que estamos suponiendo. En ese momento, esas dos fuerzas van a ser igual, y el potasio ni va a salir ni va a entrar, y llega a un momento que nosotros llamamos ese momento el equilibrio. ¿Ok? Ahora, vuelvo y repito. Tenemos una fuerza que permite la salida de potasio, se llama gradiente de concentración, y otra fuerza que está contrario de esa fuerza de gradiente de concentración, que se llama potencial de difusión. Vamos a usar ahora una fórmula que se llama fórmula de Nernst. Vamos a calcular potencial de Nernst. ¿Qué es potencial de Nernst? Ese potencial de Nernst es lo mismo que mencionamos aquí. Es igual que potencial de difusión. Si yo calculo potencial de Nernst cuando estamos en equilibrio, en realidad también estoy calculando gradiente de ¿qué? De concentración cuando están en equilibrio, donde la membrana está en reposo, ¿no? Llamado potencial de membrana en reposo. Entonces vamos a calcular ahora potencial de Nernst, tomando en cuenta que estamos solamente trabajando con iones de potasio. Vamos a suponer que no tenemos ni iones de sodio, ni cloro, ni nada. Solamente tenemos iones de potasio. La fórmula de Nernst es de esa manera. A esa fuerza también llamamos fuerza electromotriz. O sea, puedo decir, para el cálculo de potencial de Nernst, puedo decir que la fuerza electromotriz o electromotor es igual más o menos 61 de logaritmo, más o menos 61 logaritmo de concentración intracelular de potasio sobre concentración
extracelular ¿de qué? De potasio. Recuerden que estamos solamente trabajando con ¿quién? Con potasio. Entonces vamos a calcular. La fuerza electromotriz es igual. Miren, si el ion que estamos trabajando tiene carga positiva, entonces aquí, en vez de poner positivo, ponemos que negativo. Entonces será ese contrario. Si la carga es positiva, el signo aquí va a ser ¿qué? Contrario. O sea, va a ser signo negativo. Menos de 61 logaritmo. ¿Cuál es la concentración de potasio intracelular? Vimos que es 140 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es la concentración de potasio extracelular? Vimos que es de 4 miliequivalentes por litro. Entonces tenemos menos de 61 logaritmo de 140 dividido entre 4 me da 35. Si calculamos el logaritmo de 35, me da menos 61 por logaritmo 35 será 1.544. Si lo multiplicamos por menos de 61, me da menos 94.18. O podemos decir más o menos podemos decir menos de 94, vamos a redondearlo, menos de 94 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que potencial de Nernst, que lo calculamos, o fuerza electromotriz, si solamente estamos trabajando con potasio, será de ¿cuánto? De menos de 94 milivoltios. Pero si observamos aquí, vemos que el galvanómetro en realidad me enseña menos de 90 milivoltios. Entonces ese número no es un número que es real, sino se acerca al número que en vida real me enseña el galvanómetro, pero tiene menos de 4 milivoltios la diferencia. Entonces, vamos a trabajar ahora en una situación donde solamente trabajamos con iones de ¿qué? De sodio. Vamos a ver. Iones de sodio, dentro de la célula tenemos 14 miliequivalentes por litro de sodio. Y fuera de la célula tenemos 140 miliequivalentes por litro. Quiere decir que hay una tendencia para que los iones van de mayor concentración a menor concentración. Lo mismo ocurre aquí. ¿En qué sentido? Que vamos a tener una fuerza que llamado gradiente de concentración que lleva iones de sodio de mayor concentración de cuerda afuera hacia adentro. A eso nosotros llamamos grado de, lo mencionamos, grado de concentración, pero en este caso es sodio. Eso es la fuerza que lleva el sodio hacia dentro. Pero recuerda que hay una fuerza que actuará contraria. Entonces, esa fuerza, vamos a ponerlo de esa manera. Hay una fuerza que lleva el sodio hacia adentro, se llama grado de concentración, producida por diferencia de concentración, pero hay una fuerza contraria que no quiere que el sodio entre, que a eso nosotros lo llamamos ¿qué? Potencial de difusión. Potencial de difusión, en otras palabras, hablamos de potencial de Nernst. Eso ocurre también al final, un equilibrio donde potencial de difusión o de Nernst será igual que gradiente de concentración. ¿Ok? Ahora vamos a calcular ese potencial de difusión o potencial de Nernst, ¿no? En este caso, tomando en cuenta, vamos a calcular potencial de Nernst cuando existe solamente iones de ¿qué? De sodio. O sea, vamos a calcular fuerza electromotriz, que es lo mismo,
la fórmula más o menos 61 logaritmo de concentración intra. En este caso es sodio sobre concentración extracelular ¿de qué? De sodio. Entonces vamos a tener fuerza electromotriz será igual. Ok, el sodio tiene carga positiva. ¿Qué dijimos? Ahí vamos a poner carga que, o sea, el signo negativo, menos 61 logaritmo. ¿Cuál es la concentración intracelular de sodio? Dijimos 14 miliequivalente por litro. ¿Cuál es la concentración extracelular? 140. Si hacemos el cálculo, me da menos 61 logaritmo. 14 dividido entre 140 me da 10, logaritmo de 10. Recuerden que el logaritmo de 10 es 0.1. Entonces me da menos 61 por 0, logaritmo de 10, logaritmo, déjame explicar eso mejor. Entonces eso me da logaritmo de 0.1. Aquí cometí un error, déjame. Ok, ahora sí. Eso me da logaritmo de 0.1. Recuerden que el logaritmo de 0.1 podemos ponerlo. El logaritmo, en vez de 0.1 puedo poner 10 menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 61 por... Recuerden que el logaritmo, menos 1 va hacia atrás y menos 1 por menos 1 por, entonces ahí me da logaritmo de 10 en base de 10, que el logaritmo de 10 en base de 10 es 1, y al final me da ¿qué? Me da menos 61 por menos 1, entonces el número es 61 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que potencial de NERS, en este caso para el sodio, si solamente existe sodio, será más de 61 milivoltios y solamente si contamos con potasio es de menos de 94 milivoltios. ¿Y qué dice el número real? Es menos de 90 milivoltios. Entonces, no podemos decir que solamente funciona potasio, tampoco no funcionará solamente ¿qué? Sodio. ¿Qué tal combinar esos dos iones? Es decir, vamos a ver si combinamos esos dos iones, suponiendo que dentro de la célula y fuera de la célula exista una combinación de sodio y potasio. Ahora, vamos a combinar los dos iones y vamos a usar ahora una modificación de la fórmula de nosotros que se llama ecuación de Goldman, que en realidad tiene la misma base. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a calcular la fuerza electromotriz de esa manera. Recuerden que era más o menos 61 logaritmo. Ahora vamos a tener dos iones, entonces concentración de sodio intracelular por hay un variable que se llama permeabilidad. Permeabilidad de sodio más concentración de potasio intracelular por permeabilidad de potasio más otros iones que no vamos a ponerlo aquí, solamente vamos a trabajar con sodio y potasio. Y concentración de sodio extracelular por permeabilidad de sodio más concentración de potasio extracelular por permeabilidad de potasio. ¿Ok? Esa es la fórmula, que es una combinación entre dos fórmulas anteriores, donde tenemos dos iones. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo.
Pero antes tengo que decirle que la permeabilidad para el sodio y potasio es un poco diferente. La permeabilidad para el sodio es 1, para el sodio es 1, y la permeabilidad para potasio en realidad es mucho mayor, es 100 veces mayor. Tomando en cuenta que en vez de permeabilidad vamos a poner esos números, vamos a hacer el cálculo. Entonces podemos decir, ok, ¿qué signo vamos a poner aquí? Recuerden, sodio y potasio, los dos son positivos, entonces el signo va a ser como quiera negativo. 61 logaritmo. Vamos a poner ahora concentración de sodio intra, que es 14, por permeabilidad de sodio, que es 1, más concentración de potasio intra, que es 140, por permeabilidad de potasio, que es ¿cuánto? 100, dividimos entre concentración de sodio extra, 140, por su permeabilidad, que es 1, más concentración de potasio extracelular, que es 4, por permeabilidad de potasio, que es 100. Si calculamos esto, me da menos 61 logaritmo de 25.95, y si hago el cálculo, entonces será menos 86.17. Encontramos algo muy interesante. Recuerden que la realidad, cuando yo tengo mi célula y pongo el galvanómetro, el número real que me enseñaba era menos de 90 milivoltios. Si observamos los números que trabajamos hasta ahora, cuando solamente tengo, si solo tengo potasio, potencial de NERS, potencial de membrana, que lo calculo, es menos de 94 milivoltios. Si yo tengo solamente sodio, ¿cuánto me da? Solamente me da más de 61 milivoltios. Pero si calculo y lo pongo los dos, según esa fórmula, me da ¿cuánto? Me da menos de 86 milivoltios. Vamos a redondear. Pero la realidad, ¿cuánto es? Menos de 90 milivoltios. Entonces, real es menos de 90 milivoltios. Entonces, ahí falta algo. Ese algo es lo que aporta lo faltante para que el potencial de membrana llegue a menos de 90 milivoltios. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando menos de 4 milivoltios. Entonces, menos 86 milivoltios. Para que llegue a menos de 40, me falta menos de 4 milivoltios. Entonces, sabemos de dónde viene esto. Viene la combinación de fuerzas de sodio y potasio. Ahora, ese faltante es muy importante. Pongan atención. Eso tiene que ver con la bomba de sodio, potasio, que aporta ese menos de 4 milivoltios para potencial de membrana, para tener menos de 90 milivoltios la diferencia de cargas eléctricas dentro y fuera de la célula. Eso fue el concepto de ecuación de NERS y potencial de difusión. Muchas gracias por su atención.